Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Vamos a revisar lo que sería el inicio del capítulo número 3 y sería el artículo. Entonces, el artículo en español se divide en dos. Tenemos el artículo definido y el artículo indefinido. Y los artículos definidos son el plural de él sería los y las. Los artículos indefinidos serían una, unos y unas. Entonces, los artículos definidos e indefinidos tienen que concordar en género y número, es decir, en género masculino o femenino, en número singular o plural. ¿Sí? Tienen que ir de acuerdo al sustantivo que van a modificar. De ahí tenemos en artículos definidos, el joven inteligente. ¿Sí? La computadora nueva. ¿Sí? Entonces, noten computadora, ¿verdad? En gramática es en femenino, tenemos que tener el artículo la. Y como ven también aquí el adjetivo de nueva tiene que concordar también con computadora. En cuanto a los artículos indefinidos, de la misma manera, entonces un joven inteligente, un joven, una computadora nueva. ¿Sí? Bien, entonces también la diferencia entre artículos definidos e indefinidos es que los definidos son específicos, nos indica qué computadora, qué niño, qué escuela, es específico, mientras que un no es específico. Por ejemplo, al decir un joven inteligente, no sabemos cuál joven, ¿verdad? Uno solamente, ¿verdad? Puede ser un cualquiera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que diferencia el artículo definido del indefinido. Si es el sustantivo plural, tenemos que tener el artículo plural. Entonces, ¿cuáles son los usos? En cuanto a los artículos definidos, eh, tiene que ir delante de los días de la semana, excepto después del verbo ser, ¿sí? Por ejemplo, los jueves hay clase, pero mañana es en viernes. Noten que no decimos mañana es el viernes. Se omite porque tenemos aquí el verbo ser. ¿Sí? Otro ejemplo, los sábados y los domingos tenemos partidos de fútbol y hoy es un domingo. ¿Sí? Noten aquí, tenemos el día de la semana, el verbo ser, por lo tanto, tenemos que omitir el artículo. Se usa también singular cuando se menciona un día de la semana en especial. Por ejemplo, aquí en esta oración, el jueves 25 de julio de 1897, mataron al caudillo italiano. Si noten, entonces, menciona un día de la semana en especial, el jueves. Y aquí tenemos el artículo. También se usa el artículo definido en plural cuando se trata de ese día, pero en forma general, se está generalizando. Por ejemplo, los jueves voy a la universidad más temprano. Sí, eso quiere decir que todos los jueves, sí, en algo general. También usamos eh, el artículo delante de la hora. Sí, cuando decimos, por ejemplo, es la 1 de la tarde, son las 2:30 de la tarde. Entonces tenemos ahí su artículo. Cuando se precisa la fecha, entre comas, después de precisar el día, aquí, del día de la semana, aquí la fecha no lleva el artículo definido, se omite. Por ejemplo, mi cumpleaños es el martes, 25 de enero. Si noten, no lleva ahí el artículo, ¿verdad? Bien, también delante de títulos como profesor, doctor, señor, señorita, cuando se habla de ellos, por ejemplo,
El señor Gutiérrez es mi vecino. Sí, entonces ahí tenemos el señor Gutiérrez, ¿sí? Sin embargo, si están hablando directamente con la persona, no decimos el artículo, ¿verdad? Hablamos directamente y podemos decir señorita o señor, ¿verdad? Bien, con los títulos don, doña, san, santa, y aplicados a los nombres propios, no llevan artículo. Por ejemplo, aquí, don, don Pepe y doña Catalina son muy devotos a su religión, ¿sí? Entonces no decimos el don Pepe ni la doña Catalina, ¿sí? Sin embargo, si se modifica un poco ese sustantivo, sí vamos a anotar el artículo. Sí, por ejemplo, Santa Cecilia es la santa de la música. Sí, entonces ahí noten la santa porque está modificado. Se dice algo de Santa Cecilia. Bien, también se usa el artículo, pero no el adjetivo posesivo, en artículos destinados al cuerpo o cuando hablamos del cuerpo. En inglés sí, sí se puede usar el posesivo, ¿verdad? Por ejemplo, en inglés pueden decir me pongo mi sombrero, en inglés, pero en español sería me pongo el sombrero. Sí, entonces tenemos que tener el artículo ahí. Bien, también se usa el artículo delante de nombres abstractos y en sentido general. Sí, por ejemplo, mm, lo importante de la vida es, sí, todas las actividades que hacemos con la familia. Sí. Bien, hay algunos casos especiales en cuanto el artículo, tanto artículo definido como indefinido. Por ejemplo, hay casos especiales en que por razones fonéticas, o sea, de sonido, se usa el artículo masculino, ¿sí? Eh, ya sea definido o indefinido, delante de la palabra femenina. Sí, esto sucede cuando la palabra empieza con A o con HA. Esto tiene que ver con el sonido. Hay un cierto, si uno lo dice el artículo, la o una, hay cierta pausa en la garganta. Entonces, para evitar eso, eso se llama, ese sonido que se escucha medio algo raro, se llama cacofonía. Sí, entonces, para evitar eso, tenemos que cambiar el artículo A al artículo masculino. Por ejemplo, hada, ¿verdad? Pensamos en hada y pensamos en la palabra femenina, pero entonces aquí lo vamos a cambiar y sería el hada madrina o un hada madrina. De la misma manera, agua va a ser el agua, ¿sí? Entonces, el agua cristalina o un agua cristalina. Hacha, igual el hacha o una hacha. Alma, el alma o un alma. Sí, en vez de una, si pueden practicar ustedes también, si lo desean, practicándola con artículo femenino y van a observar eso, que hay cierto, ¿verdad? Se atora un poco aquí, ¿verdad? La pronunciación, ¿sí? Águila, igual, el águila en vez de la águila, ¿sí? ¿Notan eso? La águila, entonces tiene que ser el águila. Sí, entonces no son todas las palabras, pero hay un grupito de palabras, ¿sí? Que hay estos cambios, ¿verdad? Casos especiales. Bien, en cuanto al artículo neutro lo, eh, aquí lo que va a pasar, lo nunca puede aparecer delante de un nombre o sustantivo. Aparece siempre delante de un adjetivo, de un adverbio o la palabra que. Es decir, que equivale a la cosa, lo que ya se dijo anteriormente. Por ejemplo, lo bueno es que no tenemos que venir los viernes. ¿Sí? Entonces aquí lo bueno, sí, lo que ya se habló. ¿Sí? Lo importante, ¿sí? De esa novela es la crítica social. Lo mejor de la fiesta fue la música. ¿Sí? Entonces no tenemos un sustantivo después de lo.
si no hay un adjetivo, si a un adverbio, si algo equivalente. Bien, también puede aparecer delante de la preposición de lo, equivale al asunto. Si, por ejemplo, lo de Pedro me dejó sorprendido. O sea, el asunto, lo que se estuvo comentando de él. Entonces ya solamente lo de. En cuanto a las contracciones, cuando el artículo el va después de las preposiciones a y del, forman con ellas una contracción, una sola palabra. Entonces aquí tenemos a, preposición a, más el artículo, se forma al. ¿Sí? Entonces voy al parque. Y no decimos voy a el parque. ¿Sí? Se contrae voy al parque. Si tenemos de más el artículo, se va a formar el del. ¿Sí? Entonces los libros son del profesor. ¿Sí? Viene de él, ¿sí? Pero se convierte a del. Sin embargo, no se hace una contracción con el pronombre él. El pronombre personal, él, ahí no se hace contracción, ¿eh? El pronombre con acento, ese se mantiene separado. Bien, en su tarea van a tener esta práctica. Voy a tratar de escribir aquí un poco. Vamos a ver, entonces en su práctica nos dice, complete con el artículo el, la, los o las, el artículo definido, que corresponda y haga las contracciones al o del que sean necesarias. Van a anotar una X si no se necesita un artículo. Entonces, número 1, varita de hada madrina transformó a niño. Entonces podemos tener ahí la, ¿verdad? La varita de... Bien, entonces aquí la palabra comienza con una H, A. Sí, entonces la varita, sabemos que es la, ¿verdad? Pero en este caso, de la hada madrina, entonces se va a contraer, ¿verdad? Si tienen de la, entonces se convierte a el, en el artículo, entonces la varita del, vamos a escribirlo, ya fue la contracción. La varita del hada madrina transformó al niño. ¿Sí? Entonces, otra contracción aquí. Al, al niño. ¿Sí? Y podemos quitar esta. Vamos a ver, no sé si tengo aquí para anular, pero anulan esta, la varita. La anulan la primera, la de. Número 2, programa sobre música flamenca estuvo fabuloso. Entonces vamos a tener la música, perdón, es programa. Entonces sería el programa sobre, y ahora sí, la música flamenca estuvo fabuloso. Bien, enseguida, número 3, alumna recibió Águila de Oro. Entonces vamos a tener el número 3, la alumna recibió, y noten aquí, Águila. Entonces, él recibió el águila de oro. Sí, entonces eso tiene que ver, por ejemplo, en las palabras, ya vimos lo de agua. Muchas personas, eh, eso es lo que preguntan. ¿Es el agua? ¿Es la agua? Es la agua, gramática, pero cuando ya tenemos, ¿verdad?, que ir de acuerdo a la fonología, la vamos a cambiar a el agua, ¿sí? Para evitar ese sonido. Muy bien. Entonces, de esa manera, ustedes continúan con su práctica. Sí.
Vamos a ver. Oh, creo que tengo que borrar, ¿verdad? Estos. Mm, Tengo que borrarlo. Ahora sí. Bien, entonces, después de la práctica, esa que acabamos de contestar, tenemos los artículos indefinidos y esos, como ya comentamos, son unos, una y unas. Sus usos, bien, se van a omitir los artículos indefinidos de predicados que expresan profesión, nacionalidad, religión o afiliación política, ¿sí? A menos que estos sustantivos estén modificados, ¿sí? Por ejemplo, Octavio Paz es poeta, ¿verdad? Entonces, no tenemos ahí un artículo indefinido, pero si decimos él es un gran poeta mexicano. Aquí ya se está modificando, ¿verdad? Lo de poeta, sí, ese sustantivo. Y se dice un gran poeta. Entonces, ya aquí sí necesitamos el artículo indefinido. ¿Qué tal? Shakira es cantante. Bien, ¿verdad? No artículo indefinido, pero si tenemos Shakira es una cantante famosa, entonces el artículo definido. También nunca se usan estos artículos delante de las palabras otro, tal y cierto. Sí, por ejemplo, compramos una casa en la playa y otro automóvil nuevo. Sí, entonces noten, aquí la palabra otro, ¿verdad? No podemos tener y otro, un automóvil nuevo, no podemos hacer eso, si lo omitimos. En la segunda, encarcelaron a cierto estafador de negocios. Si noten, no anotamos un cierto estafador de negocios, solamente, ¿verdad? Porque tenemos estas palabras que hacen excepciones y otro tal y cierto. Tampoco se usan estos artículos indefinidos ante 100 o 1000, a menos que se indique inseguridad con respecto a la cantidad. Y por ejemplo, tenemos aquí, ¿verdad? 100 personas se aparecieron en la Casa Blanca para pedir justicia. Entonces hay seguridad. Si dicen unas 100 personas aparecieron, es inseguro, por eso tenemos el artículo, ¿verdad? Unas. Bien, para su práctica aquí van a colocar el artículo indefinido que corresponda. Si piensan que no se necesita, ¿verdad? Si habla, recuerden, si habla de profesión, nacionalidad, religión o afiliación política, no se necesita. Entonces van a colocar una X. Bien, entonces de ahí tenemos, vamos a escribir, mi marido es, ¿verdad? No se necesita ahí, está hablando de la profesión, entonces una X. Mi marido es profesor de español en, podemos tener en una universidad cercana. Aquí se necesita, ¿verdad? En, en una universidad cercana. Muy bien. Número 2. Necesitamos aquí el artículo. Necesito un libro. Y ahí está. Número 3. Fuentes es gran escritor mexicano. Se habla de la nacionalidad, pero se está hablando, modificando, ¿verdad? De cómo es Carlos Fuentes. Entonces aquí vamos a necesitar su artículo indefinido. Carlos Fuentes es un
un gran escritor mexicano. ¿Qué tal 4? No tengo dinero, ¿verdad? Entonces no se necesita y anotamos una X. ¿Sí? No podemos decir no tengo un dinero, ¿verdad? No, no se puede. Entonces X. Sí, entonces de esa manera. ¿Mm? Muy bien. Si tienen alguna pregunta, pueden comunicarse conmigo. Hasta luego.